Yo quería hacer lo que hizo Bob Godfrey y preguntar cuántas personas no han leído El progreso del peregrino, pero no quiero que se identifiquen públicamente. Solo necesito que se identifiquen a sí mismos, porque es un crimen. Hay una razón por la cual El progreso del peregrino, después de la Biblia, es la obra más publicada en la literatura religiosa. Pero pienso que esta generación puede ser la generación que ya no lea El progreso del peregrino. Yo enseño en un seminario y pregunto a mis clases con bastante frecuencia. Estos son futuros predicadores y misioneros. ¿Cuántos de ustedes han leído El progreso del peregrino? Y de una clase de 25, quizá uno. A veces, si son dos, me siento realmente bien, y eso es triste. Alguien me dio una copia del progreso del peregrino justo después de mi conversión, y me enamoré de él. Y en una época donde la literatura fantástica está tan de moda, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, quizás Harry Potter, ¿por qué no habríamos de disfrutar El progreso del peregrino? Consigue en Amazon esta edición, que es la versión más completa de la obra El progreso del peregrino. Viene enriquecida con ilustraciones, referencias bíblicas, una guía de estudio y un mapa del viaje espiritual hacia la ciudad celestial. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace y una muestra del libro. Es una historia magnífica. Y hay dos libros. Está la primera parte y luego la segunda parte. La segunda parte es la historia de Cristiana y los 4 hijos. Las fechas de Bunyan, 1628 a 1688, caen exactamente en el centro del siglo XVII. En 1660, Bunyan había sido convertido después de pasar por un proceso bastante largo, tal vez un proceso de 3 años, en el cual estuvo bajo convicción de pecado. Estaba jugando un juego, un tip-cat, que pienso es algo parecido a lo que solíamos llamar aros. Uno tiene un aro de metal y debe golpearlo a cada lado para mantenerlo en pie mientras avanza. Pero él estaba jugando esto en un día domingo y fue reprendido por quebrantar las reglas puritanas acerca del sábado, el día del Señor, y eso lo puso bajo convicción de pecado. Y luego tenía una boca inmunda, blasfemaba mucho. Y se cuenta la historia de cierto grupo de mujeres que no eran precisamente piadosas, que lo llamaron mal hablado y lo reprendieron. Y estos son eventos que lo condujeron más profundamente por el camino de la convicción. Y eventualmente llega a una seguridad de fe cuando deposita su confianza en el Señor Jesucristo. Curiosamente, como en tantos otros después de él y algunos antes que él, fue la lectura del comentario de Lutero sobre Gálatas lo que le trajo esa comprensión del Evangelio. Y de inmediato vino la persecución de los cristianos, y en particular varias disposiciones que prohibían a quienes no estaban autorizados predicar, y básicamente buscaban que solo los anglicanos predicaran. Y había cosas como, al principio no se permitía predicar delante de una congregación, de modo que levantaban algún tipo de velo entre el predicador y la congregación. Luego la ley se endureció y no se podía predicar en el mismo edificio donde estaba la congregación. Así, la congregación permanecía adentro, abrían las ventanas y el predicador predicaba a través de la ventana. Y luego apareció el acta de las 5 millas, y no se podía predicar dentro de un radio de 5 millas de un lugar de reunión congregacional registrado. Así que caminaban 5 millas, clavaban una estaca en el suelo y predicaban allí. Y fue en ese periodo, en la década de 1660, que Bunyan cayó en desgracia. Estaba predicando, y no solo eso, era bautista en 1660. Así que Bunyan tenía muchas cosas en contra. Estaba en Elstow, predicando. Justo antes de que comenzara a predicar, entraron los alguaciles, lo arrestaron, lo llevaron a prisión. Esperó 6 meses antes del juicio, y durante el juicio la persona que era el juez en 1660 había sido arrestada por los parlamentaristas en 1644. Había pasado 16 años en prisión. Este era su juez. Así que para Bunyan, todo fue inútil en cuanto eligieron a ese hombre como juez. El destino de Bunyan estaba asegurado. Y pasaría los siguientes 12 años en prisión, desde 1660 hasta 1672. Fue durante ese periodo que escribió la mayor parte de la primera parte del Progreso del Peregrino. Hay un punto en la narrativa del Progreso del Peregrino donde, y son solo un par de oraciones, así que fácilmente podría pasarse por alto, pero Bunyan dice que despertó de su sueño y luego volvió a dormirse y soñó de nuevo.
Y lo que está diciendo es que hasta ese punto había sido escrito durante ese primer periodo de encarcelamiento desde 1660 hasta 1672. Fue liberado por 4 o 5 años y luego fue encarcelado nuevamente en 1676 hasta 1677 por alrededor de 6 o 7 meses, donde terminó la primera parte del Progreso del Peregrino. Fue publicada al año siguiente en 1678. No podía encontrar un editor para ella. Y fue John Owen, el famoso puritano. Y John Owen es una historia extraordinaria. John Owen fue capellán de Oliver Cromwell durante la Guerra Civil Parlamentaria. Pero después de la restauración de Carlos II, John Owen estuvo en compañía del rey en muchas ocasiones. Cómo Owen logró jugar todas esas cartas es en sí mismo algo asombroso, pero estaba en la presencia de Carlos II. Para este tiempo, Bunyan estaba predicando en una iglesia en Londres, y Carlos II hizo un comentario burlón acerca de Bunyan. Y Owen dijo de Bunyan que daría todo su conocimiento si pudiera predicar un solo sermón como John Bunyan. Fue obra de John Owen. Él contactó a sus propios editores para asegurar que la primera parte del Progreso del Peregrino de John Bunyan fuera publicada. Fue un éxito inmediato. Pienso que le trajo a John Bunyan un apoyo económico muy necesario. Había pasado 12 años y medio, casi 13 años en prisión. No habría tenido 2 monedas para frotar entre sí, pero creo que la publicación del Progreso del Peregrino significó que sus últimos 10 años, pues moriría 10 años después de la publicación de la primera parte del Progreso del Peregrino, fueran un poco mejores. La mayoría de los retratos que se ven de John Bunyan son imágenes de él, digamos, no falto de unas cuantas libras de peso. Es decir, su rostro era bastante lleno, y creo que Bunyan amaba la comida. Y cuando lees El Progreso del Peregrino, lee con atención la descripción de las comidas, y creo que él dice mucho allí. Pienso que en prisión extrañó en gran medida la buena comida, y creo que compensó eso cuando salió de prisión. Fue un éxito enorme. Pasó por varias ediciones. Pero luego, de manera anónima, aparecieron 3 ediciones diferentes de la segunda parte. Porque la pregunta al final del Progreso del Peregrino es qué pasó con la esposa de Cristiano y los 4 hijos. Y Bunyan mismo tenía 4 hijos. Se volvió a casar y la segunda esposa crió a sus 4 hijos cuando murió la primera esposa. La historia de Cristiana y los 4 hijos, oportunistas que vieron una oportunidad de publicar un libro y ganar dinero, escribieron la segunda parte en nombre de Bunyan. No, debo decir, con el permiso de Bunyan. Y sus editores dijeron a Bunyan, sabes, debes publicar una segunda parte. Lo cual él hizo, y fue publicada en 1684, 6 años después de la primera parte. En muchos aspectos, la segunda parte del Progreso del Peregrino es más importante teológicamente que la primera. La primera parte del Progreso del Peregrino plantea cuestiones enormemente interesantes. Tienes a un hombre de espaldas a la ciudad de destrucción, con un libro en la mano, con una carga sobre su espalda y clamando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se encuentra con Evangelista, lo recuerdas, y Evangelista le dice, ¿ves aquella cruz? Lo cual él no ve. Así que le dice, ¿ves aquella puerta angosta? Y después de un roce con legalista y formalista en la ciudad de moralidad y demás, finalmente llega, lo recuerdas, a la puerta angosta y golpea en la puerta angosta, atraviesa la puerta angosta, wicked con T y no wicked con D. Wicked significa estrecha, la puerta estrecha, la puerta recta, la puerta angosta. Eso me confundió mucho cuando lo leí por primera vez. Así que llega a la puerta angosta y está en la casa del intérprete. ¿Recuerdas todas las diferentes cosas que ve? Ve un fuego, por ejemplo, y alguien está arrojando agua sobre el fuego, pero el fuego arde más y más porque al otro lado, que él no puede ver, alguien está arrojando aceite sobre el fuego. Y es una alegoría acerca del Espíritu Santo. A pesar de todos los intentos de incredulidad y de Satanás de apagar el fuego del Evangelio, el Espíritu Santo derrama aceite sobre el fuego para reavivarlo. ¿Recuerdas? Ve al hombre en la jaula de hierro que había pecado gravemente y no podía salir. Este temible fenómeno en el siglo XVII de que uno podía cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que era imperdonable, y todo esto sucede antes de que Cristiano haya perdido su carga. Y es solo apenas estás como en un cuarto del camino dentro de la narrativa, antes de que Bunyan llegue realmente a esa colina llamada dificultad.
Y mientras escala esa colina, su carga cae de su espalda y rueda hasta la tumba, hasta el sepulcro y desaparece para siempre. Y se le entrega un rollo, lo recuerdas, y así sucesivamente. Ahora surge la pregunta como resultado de leer esto. ¿Por qué tardó tanto Bunyan en hacer que Cristiano perdiera su carga? Hay un sermón famoso de Spurgeon, y Spurgeon cuenta una historia de haber conocido a una vendedora de pescado. No creo nada de esto, pero Spurgeon dice que iba caminando hacia la iglesia esa tarde y pasó junto a esta vendedora de pescado, y ella le dijo, ¿a dónde vas? Y él dijo, mi nombre es Charles Haddon Spurgeon. Voy a predicar y este es mi texto y voy a mencionar acerca de Bunyan. Y ella le dijo, según Spurgeon, le dijo, ese señor Bunyan, si yo hubiera escrito El progreso del peregrino, me habría asegurado de que Cristiano hubiera perdido su carga mucho antes de lo que Bunyan consiguió hacerlo, o palabras por el estilo. Y luego Spurgeon está de acuerdo con ella en el sermón. En realidad, pienso que Spurgeon está siendo un poco injusto con su compañero predicador bautista, pero es una cuestión significativa. ¿Por qué Cristiano primero pasa por una puerta estrecha, luego a la casa del intérprete, y solo después pierde su carga? Si Bunyan está diciendo que uno necesita experimentar todas estas cosas antes de poder convertirse en cristiano, la acusación, el cargo, se convierte entonces en que Bunyan es, y debo usar aquí la palabra con P, preparacionista, y eso no es agradable. Eso es lo peor que se le podría llamar a Bunyan que puedas imaginar. En realidad, esa cuestión, y aún sigue siendo un tema importante, creo que es una cuestión algo equivocada, aunque pienso que el mismo Bunyan quedó atrapado en esa acusación y la corrige en la segunda parte de la historia. La primera parte del progreso del peregrino es a todos los efectos una autobiografía. Él está diciendo así, fue como yo experimenté venir a la fe. César Malan, el himnólogo francés, dijo que algunos de los hijos de Dios son despertados como una madre despierta a sus hijos de su sueño, con un beso, ya sabes, suavemente, tranquilamente. Y algunos de nosotros es algo completamente diferente. Es muy dramático. Y pienso que la primera parte del progreso del peregrino es cómo Bunyan mismo experimentó venir a la fe. Pasó por un periodo de 3 años y medio de convicción de pecado. No está diciendo que toda conversión deba ser así. Y entre 1678 y 1684, entre la primera parte y la segunda parte del progreso del peregrino, esa acusación, ese malentendido, creció. Así que en la segunda parte, la conversión de Cristiana es muy suave, y no hay un periodo en el que ella cargue con esta gran carga, ni tampoco los hijos, los 4 hijos en la alegoría. Y luego en las notas, y estas fueron notas que Bunyan añadió a la tercera edición del Progreso del Peregrino, él añade que la puerta angosta es venir a Cristo. En la tercera edición del Progreso del Peregrino, cuando Cristiano, ya sabes, ¿cuándo fue convertido Cristiano? ¿Fue convertido en la puerta angosta o fue convertido en la tumba, en el sepulcro? Y él dice en la puerta angosta. Y hace eso, pienso, por la acusación de que estaba siendo en cierto modo preparacionista, que estaba diciendo que hay ciertas cosas que uno debe hacer antes de poder tener seguridad de salvación. Y eso lo metió en problemas quizá porque socavaba la justificación por la fe solamente. Y aparte de cualquier hacer o de cualquier obra o de cualquier experiencia de religión de tu parte. ¿Por qué deberíamos leer y recordar el progreso del peregrino? Varias razones. Permíteme dar solo un par de ellas. Que la vida cristiana es una batalla. Es una batalla. Es una guerra contra el mundo y la carne y el diablo, que es una dura lucha todo el camino. Que los cristianos son llamados a tomar una espada y entrar en una batalla contra el pecado que mora dentro, contra la hostilidad del mundo, contra los gobernadores de las potestades de las tinieblas de este mundo. La descripción en la primera parte de la batalla con Napoleón es una de las descripciones de batalla más gráficas que jamás leerás. El progreso del peregrino contiene algunos de los nombres y lugares más maravillosos. Un sabio mundano, dócil, obstinado, formalista, hipocresía, charlatán, el gigante desesperación. Y luego en la segunda parte, Madame Burbuja y el señor Gran Corazón y el señor Valeroso por la verdad. Lugares como el desierto de este mundo, la feria de la vanidad, el páramo del desaliento y el castillo de la duda, las montañas deleitosas y así sucesivamente.
Pero aquí está la razón por la que amo absolutamente el progreso del peregrino. Esto está al final de la primera parte. Y Fiel, por supuesto, ha muerto. Y la historia de su muerte en Vanidad, la ciudad de Vanidad, es muy gráfica. Y el juicio. Pero ahora, Cristiano tiene otro amigo, Esperanza. Esperanza. Es asombroso lo importantes que eran los amigos para Bunyan, pienso yo. Después de haber pasado 12 años en prisión, creo que los amigos eran importantes para él. Y aquí están. Este es Esperanza y este es Cristiano. Entonces se dirigen hacia las aguas. Y entrando, Cristiano comenzó a hundirse y clamando a su buen amigo Esperanza dijo, «Me hundo en aguas profundas, las olas pasan sobre mi cabeza. Todas sus olas pasan sobre mí». Entonces dijo el otro, «Ten buen ánimo, hermano mío, siento el fondo y es bueno». Entonces dijo Cristiano, «Ah, amigo mío, las angustias de la muerte me rodean, no veré la tierra que fluye leche y miel». Y con eso una gran oscuridad y horror cayó sobre Cristiano, de modo que no podía ver delante de sí. También, en gran medida, perdió sus sentidos, de modo que no podía recordar ni hablar ordenadamente de ninguno de aquellos dulces refrigerios que había encontrado en el camino de su peregrinaje. Pero todas las palabras que hablaba seguían mostrando que tenía horror de mente y temores de corazón de que moriría en ese río y nunca obtendría entrada por la puerta. Aquí también, mientras estaban junto a él, percibieron que estaba muy ocupado en los pensamientos molestos de los pecados que había cometido tanto desde que comenzó a ser peregrino como antes. También se observó que estaba turbado con apariciones de duendes y espíritus malignos continuamente. Lo daba a entender tanto con palabras. Esperanza, por lo tanto, tuvo mucho trabajo para mantener la cabeza de su hermano fuera del agua. Sí, a veces estaba completamente abajo y luego por un tiempo volvía a levantarse medio muerto. Esperanza también procuraba consolarlo diciendo, «Hermano, veo la puerta y hombres que están de pie para recibirnos». Pero Cristiano no respondía. Eres tú a quien esperan, porque has sido Esperanza desde que te conocí». «Y tú también lo has sido», dijo él a Cristiano. «Ah, hermano», dijo, «seguramente si yo estuviera en lo correcto, él se levantaría ahora para ayudarme, pero por mis pecados me ha traído a la trampa y me ha dejado». Entonces dijo Esperanza, «Hermano mío, has olvidado completamente el texto donde se dice de los impíos. No tienen aprietos en su muerte, antes su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres». Estas tribulaciones y angustias por las que pasas en estas aguas no son señal de que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte. Más bien, debes recordar aquello que antes has recibido de su bondad y vivir de ello en tus aflicciones. Entonces vi en mi sueño que Cristiano estuvo meditando un rato y a quien también Esperanza añadió estas palabras. «Ten buen ánimo, Jesucristo te hace sano». Y con eso Cristiano exclamó con gran voz, «Oh, lo veo de nuevo y me dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán». Entonces ambos cobraron ánimo, y el enemigo quedó desde entonces quieto como una piedra hasta que pasaron. Cristiano, por lo tanto, pronto encontró suelo firme donde pararse, y así sucedió que el resto del río era poco profundo. Así lo atravesaron. Ahora, al llegar a la orilla del río al otro lado, vieron otra vez a los dos hombres resplandecientes que allí los esperaban. Por lo cual, saliendo del río, los saludaron diciendo, «Somos espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación». Pues bien, la descripción continúa, y cómo subieron la colina para entrar por la puerta, hablan de la descripción de la ciudad celestial que estaba delante de ellos. Y luego leemos un poco más adelante, mientras se acercaban a la puerta. He aquí, una compañía de la hueste celestial salió a encontrarlos. A quienes les fue dicho por los otros dos resplandecientes, estos son los hombres que amaron a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo dejaron todo por su santo nombre, y Él nos ha enviado a buscarlos, y los hemos traído hasta aquí en su deseado viaje para que puedan entrar y ver a su Redentor cara a cara con gozo. Y la hueste celestial dio un gran grito diciendo, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». También salieron en ese momento a recibirlos varios de los reyes, trompeteros vestidos de ropas blancas y resplandecientes que con ruidos melodiosos y fuertes hicieron que aún los cielos resonaran con su sonido. Estos trompeteros saludaron a Cristiano y a su compañero con 10,000 bienvenidas desde el mundo, y lo hicieron con gritos y sonido de trompeta.
Esto hecho, los rodearon por todos lados. Algunos iban delante, algunos detrás, algunos a la derecha, algunos a la izquierda, como para guardarlos a través de las regiones superiores, sonando continuamente mientras avanzaban con ruidos melodiosos y notas en lo alto, de modo que la misma vista era para quienes podían contemplarla, como si el cielo mismo hubiera descendido a encontrarlos. Así, por lo tanto, caminaron juntos, y mientras caminaban de cuando en cuando, estos trompeteros, aún con alegre sonido, al mezclar su música con miradas y gestos, seguían indicando a Cristiano y a su hermano cuán bienvenidos eran en su compañía, y con cuánta alegría habían venido a recibirlos. Y ahora con estos dos hombres, como si estuvieran en el cielo antes de llegar a él, siendo absorbidos con la vista de los ángeles y con el oír de sus notas melodiosas. Aquí también tenían la ciudad misma a la vista, y pensaron que oían todas las campanas allí repicando para darles la bienvenida, pero sobre todo los pensamientos cálidos y gozosos que tenían acerca de su propia morada allí con tal compañía, y eso para siempre y para siempre. Oh, ¿con qué lengua o pluma puede expresarse su glorioso gozo? Así llegaron a la puerta. Pues así continúa, y me encantaría leer más y más de ello, pero es una hermosa descripción del triunfo en la muerte. Y ese es probablemente uno de los hitos principales de la teología puritana y de John Bunyan. Leemos el progreso del peregrino para aprender cómo ser peregrinos, pero leemos el progreso del peregrino para aprender cómo vivir y cómo morir con seguridad y confianza en el Señor. Consigue en Amazon esta edición, que es la versión más completa de la obra El progreso del peregrino. Viene enriquecida con ilustraciones, referencias bíblicas, una guía de estudio y un mapa del viaje espiritual hacia la ciudad celestial. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace y una muestra del libro. Además, si quieres descubrir por qué este clásico transformó a tantos cristianos, mira ahora este video, que es una reseña con los comentarios de Sujel Michelin, John MacArthur y Charles Spurgeon.